Ajá. Empezando a grabar. Miren, con el comienzo de este año, ya también estamos con el final de nuestro curso. Ya podríamos decir que en 3 semanas ya culminaríamos con lo que es el programa de todo lo que teníamos planteado para ofrecerles a ustedes este semestre. Entonces, estaríamos quizás con un compás de 15 días para que entreguen el trabajo final. Y luego, me imagino que después de carnaval empezaría el semestre que viene. Yo imagino que algunos de ustedes van a seguir conmigo con la introducción al Antiguo Testamento, pero de este semestre nos quedan, ya habiendo recorrido todos los evangelios, un poco tocar temas como claves. Y el primero de ellos, evidentemente, es el que tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, de algún modo, ¿verdad? Ese es el centro de la predicación de nuestro Señor. Palabra que ciertamente fue dicha por Jesús, pero Él nunca lo define con palabras concretas, sino con hechos. Diríamos que su misión mesiánica fue la construcción de ese reino que viene de Dios, lo cual evidentemente engloba su mensaje, pero tampoco es de fácil comprensión. Creo que en una ocasión les hice la acotación de que bien podría parecerse a una mujer encinta cuyo seno contiene vida, pero es una vida que tenemos que llevar a término para que nazca como tal. Y tendríamos que decir que en los tiempos de Jesús había como muchas expectativas acerca del reinado de Dios. Las más comunes eran las de núcleo histórico que pretendían que la bonanza del tiempo de David iba a regresar con un Mesías davídico que acabara con el poder opresor y nuevamente instalara el reino de Israel de manera majestuosa y brillante. Y de allí también vamos a encontrar otras expectativas salvíficas, en primer término, que asumía el reinado de Dios como salvación de Dios, mesiánica, evidentemente, porque estaban esperando un Mesías, escatológicas, porque el reino de Dios para esta corriente se presentaba como una oferta última y definitiva que viene de Dios, y finalmente apocalípticas, que miraban el reino de Dios como un cambio radical, violento y catastrófico que venía de parte de Dios. Jesús nunca lo ve así, tampoco lo define, sino que para Jesús, con sus palabras y sus obras, nos da a demostrar que el reino de Dios es la construcción gratuita de la vida divina a nivel personal y comunitario. Es decir, una filiación divina y la consiguiente fraternidad entre todos los seres humanos. Es algo totalizante, porque si bien Jesús no se predica a sí mismo, en el centro del reino de Dios está precisamente Jesús. Pero su enseñanza es que la construcción de este reino es una tarea cristiana. Él ya todavía no, con un momento celebrativo que es la Eucaristía. Entonces, en los evangelios aparece un triángulo: Padre, Jesús, Reino. Jesús lo predica, es el tema conductor de su pensamiento y de su acción. Tendríamos que decir que en los tiempos mosaicos se subrayó como el caudillismo o el caudillaje de parte de Yahvé. Eso lo vemos también con los jueces. La monarquía hizo como resaltar la realeza de Dios y a Dios mismo como rey de Israel. Pero el fracaso de la monarquía y la experiencia del exilio, que con ellos apareció en el pensamiento judío con mayor claridad que el reino de Dios no tenía que ser visto como algo presente, sino como un futuro de justicia para Israel. Entonces, sabemos que estas visiones estaban unidas un poco a la corriente judía a la que se pertenecía, ¿no? Sabemos que los saduceos unidos al poder romano no tenían ninguna expectativa contra el reino o a favor del reino.
en tanto que los fariseos consideraban que en la medida de que ellos cumplieran con los preceptos de la ley, este reino vendría con mayor fuerza. Lo cierto es que la expresión reino de Dios no aparece en el Evangelio de Juan, pero en los sinópticos aparece 62 veces. Muestra de ello lo tienen ustedes en pantalla y podrán darse cuenta que de ellas 13 pertenecen a Marcos, 27 textos que son propios de Mateo, 12 textos que son propios de Lucas y 10 que son comunes entre Mateo y Lucas. Si son comunes entre Mateo y Lucas, ¿de dónde vienen? ¿Recuerdan? De la fuente Q. Correcto, vienen de la fuente Q. Así mismo es. Entonces, Jesús predica un reino escatológico que se da en la historia porque Dios transforma la realidad. Y eso, de alguna manera, es asumido por los contemporáneos de Jesús, primero como una esperanza histórica, porque la incidencia del reino es real, es una esperanza popular, porque busca la transformación de la sociedad y al mismo tiempo es una esperanza activa, porque es una realidad dialéctica, porque donde hay presencia del mal, también hay presencia de la gracia como don de Dios, pero que debe, vamos a decir, completarse con el esfuerzo humano. Es lo mismo de la parábola aquella que decía que el trigo nunca crece solo, ¿no? Sino que va acompañado también de la cizaña. Por eso tendríamos que decir que el reino de Dios trasciende la historia en la medida de que nosotros como creyentes también somos sus hacedores en el momento histórico que nos toca vivir. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros cooperar a la respuesta de Jesús? Bueno, diríamos que con aceptación, con amor, con servicio, con perdón, pero lo más importante, con una conversión constante y permanente, porque para que el reino se siembre necesita de varios agentes. ¿Y quiénes son esos agentes? Bueno, en primer lugar, Dios, que es el protagonista principal, Jesús, que es el segundo agente, que se encarna en nuestra humanidad y se identifica con el reino como presencia dinámica. El ser humano, que más que agente, lo recibe como don, pero a la vez esa gracia que necesita de conversión y de fe se revierte como don hacia los otros. Y de allí nace otro tipo de agente que es el discipulado, que es un llamado para todos y una forma cristiana y evangélica de llevar adelante el reino. Es evidente que eso está en función de lo que es la libertad humana, porque si bien la invitación siempre va a ser de parte de Jesús, la aceptación viene por parte de nosotros. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Esto que debe ser entendido como gratuidad, ¿verdad? No se trata de alguna manera como de verlo dentro de nosotros solamente, sino pensar siempre en función del ser humano, porque cuando nosotros vemos nada más para nosotros, nos estamos olvidando que nuestra actitud y nuestro comportamiento puede incidir en lo social, en lo político y económico, para constituir lo que se llama pecado estructural. De allí que el reino, de alguna manera, se va a relacionar con el pecado del mundo. Juan Bautista llamaba a la conversión y al arrepentimiento, ¿no? Pero para Jesús tampoco Dios es como una especie de juez que viene a recoger su paga y un Señor riguroso que exige cuenta, más bien libera en las circunstancias históricas de cada ser humano. Entonces, es evidente que quien se convierte está llamado a ser luz para los demás e instrumento de conversión. Entonces, dicho esto, si convertirse es aceptar a Jesús confiada y voluntariamente,
porque el reino está cerca, porque está dentro, porque está en nosotros, el primer paso que nosotros debemos hacer es mirar cómo comenzó Jesús este proyecto. Y tendríamos que irnos precisamente a los dos acontecimientos primeros que vamos a encontrar en los sinópticos. El primero de ellos fue el Evangelio de ayer dominical y que trata precisamente del bautismo de Jesús. Porque Jesús, antes de comenzar su ministerio e inaugurar el reino, toma conciencia de su misión. Es más, la mayor parte de los exégetas afirman que la vida de Jesús comienza en realidad con su bautismo, porque los demás son añadiduras. De alguna manera, seguido al bautismo, van las tentaciones con una presentación programática para decirnos desde el principio de quién es Él y qué es lo que nosotros vamos a encontrar precisamente en los evangelios. Ahora, nosotros tendríamos que ver el acontecimiento del bautismo desde tres puntos de vista: histórico, cristológico y teológico. Ahora, ¿qué representa lo histórico aquí? Sabemos que Jesús fue un niño normal que fue creciendo en sabiduría y conocimiento de Dios. Pero ¿cómo salvar que Jesús, siendo hombre, sabía desde pequeño que él era el elegido? Porque fíjense que esto que estamos comentando ahorita es algo que muchos tienen pensado, que Jesús desde chiquito sabía lo que venía y para lo que venía. Si nosotros asumimos que Jesús fue profundamente humano, como solamente podía ser Dios, es en el bautismo que se ayuda a aclarar este punto, porque lo más curioso e inaudito del bautismo es que Jesús se ponga en la cola de los pecadores a la orilla del Jordán para dejarse bautizar por Juan Bautista. No parece lógico, ¿verdad?, que quien va a ser anunciado como Mesías y Salvador del mundo sea presentado como alguien que busca el perdón y la conversión. Pero si hay algo seguro de los hechos históricos de Jesús, es que Jesús se bautizó. Nada sabemos cómo entró en contacto con Juan Bautista, ni qué lo movió a buscarlo. Eso sí no lo sabemos. Sí sabemos que Juan enlaza con ciertos movimientos penitenciales de despertar religioso y tintes catológicos que habían surgido dentro del seno del judaísmo. Y la novedad de Juan Bautista está en el bautismo por inmersión. Él, en su predicación, hablaba de tres motivos: un juicio que está cerca, una condena y salvación que no tienen nada que ver con las fronteras ideológicas de Israel, sino que son válidas para toda la humanidad, y un llamado a la penitencia como consecuencia de ese juicio. Entonces, el mensaje de Juan sabemos que iba cargado de amenaza. Quizás la intención es que el pueblo tuviera un poco de temor. Y no olvidemos que fue un hombre que muere por sus convicciones, ¿no? Y se le considera un profeta neotestamentario que une la apocalíptica judía con la predicación cristiana. Entonces, la dificultad para estudiar históricamente el bautismo de Jesús es que ese primer acceso es a través de Juan Bautista, ¿no? Y la razón es evidente porque Juan Bautista no inició un movimiento definitivo y a pesar de que tuvo muchos seguidores, estos no le dieron continuidad a su mensaje. Entonces, en el caso de Jesús, ¿verdad?, es a lo que tienen que enfrentarse los primeros cristianos. ¿Cómo recibe Jesús un bautismo que exige conversión y penitencia si es Dios? Ahora, Jesús no solamente se bautizó, sino que su realidad humana nos obliga a describirle como un hombre que ha crecido entre los suyos, aprendiendo de ellos la manera de ponerse ante Dios. Y un día siente la llamada del bautismo y se hace miembro de su grupo. Y es cuando se hace bautizar. Y como les digo, si de algo de la vida de Jesús podemos datar como histórico, es precisamente este acontecimiento del bautismo, donde también vamos a tratar de enfocar desde el punto de vista cristológico, porque si algo es cierto, que es que el mensaje de Juan Bautista debe haber producido una fuerte impresión en Jesús.
una experiencia hasta cierto punto develadora y orientadora sobre el destino de su vida. Él comparte con Juan Bautista la necesidad de conversión, la realidad de pecado dentro del pueblo y se acerca a bautizarse como signo de aceptación de la responsabilidad de pecado de su pueblo. Es el pecado estructural de la humanidad que Jesús asume en sus hombros. Pero ¿hasta qué punto Jesús tuvo conciencia de su misión mesiánica hasta ese momento? Entonces, lo ubica precisamente, vuelvo y repito, los exégetas en este instante, porque Jesús no solamente fue bautizado, sino que fue ungido como Mesías, como el Cristo. De allí que asume su misión en adelante, aun cuando quizás no la entienda de todo completamente. Y es allí donde unimos lo cristológico a lo teológico, porque en el bautismo hay un sentido teotrinitario, la voz que dice, este es mi hijo muy amado, en quien me complazco, como una especie de aceptación de la filiación divina por un lado y una adopción particular de Dios. Pero fíjense cómo cada evangelista tiene su tópico particular. Mientras Marcos nos presenta el relato bastante escueto en que las palabras acontecen al salir del agua, Mateo menciona la resistencia de Juan Bautista a dejarse a bautizar a Jesús y Lucas al hecho de que las palabras se dan cuando Jesús entra en oración. Entonces, este Mesías anunciado por los profetas se presenta en forma sencilla, anónima, en contra de toda creencia, así como nació. Eso es la revelación última de Dios. Pues sí, porque no es el hijo de papá que va a tener una vida fácil, sino el hijo que toma conciencia de su misión y asume las consecuencias de la misma. Ya de hecho, el bautismo cristiano supone, nos lo dice Romanos 6, una experiencia pascual, cosa que Pablo asume diciéndonos que el bautismo es morir con Cristo para resucitar con Cristo. Seguido del bautismo viene la tentación, eso, donde llama la atención, ¿verdad? Que muchas veces los cristianos se resisten en aceptar las tentaciones de Jesús y sin embargo acepten con toda tranquilidad su muerte en cruz. Quienes así opinan. Bueno, yo diría que creen que las tentaciones es algo denigrante para el ser humano y no correr el riesgo de que Dios se acerque al ser humano de tal forma y se identifique con él que hasta lo exponga a pasar por las tentaciones también. Sabemos que nadie puede vivir más allá de las tentaciones, si no, no seríamos humanos. Y esto es recogido por todos los evangelios. Ahora, fíjense que para Juan, las tentaciones de Jesús son una constante a lo largo de toda su vida, pero en los sinópticos ellos las ubican en un relato concreto y precisamente luego del bautismo. Entonces, ellos asumen, ¿verdad?, como realidad histórica, así como fue el bautismo, una realidad vivida hasta las últimas consecuencias en la vida de Jesús. De allí que programa una serie de tentaciones en los sinópticos que quizás terminaron sus discípulos por no entenderlas en su totalidad. La familia a creer que estaba loco. Unos querían proclamarlo rey, otros decían que estaba equivocado. Lo cierto que en este contexto de tentaciones vemos que hay un número 40 que tiene un valor simbólico en el contexto bíblico de ayuno y de prueba. Lo mismo vivió Moisés durante 40 días en el Sinaí, el pueblo durante 40 años, el diluvio durante 40 días, porque el desierto es una especie de preparación. Quienes de ustedes han tenido la oportunidad de hacer
las oraciones, los ejercicios de oración del padre Larrañaga, siempre terminan estos ejercicios con lo que ellos llaman un desierto. Y un desierto es una especie de preparación para el ministerio. Sabemos que el desierto es un lugar difícil, pero también al ser un lugar solo, permite la oportunidad de que haya menos distracciones, de que uno pueda de alguna manera imbuirse dentro de uno mismo, ¿verdad? Dedicarse, si se quiere, a la oración, unirlo al ayuno, que en cierto modo purifica el alma, y podemos tener una comunión plena con Dios. Las tentaciones, de alguna manera, nos demuestran que en el mundo hay pecado y convivencia con el mal, pero que Jesús es capaz de ganar esa batalla. Y nosotros ganamos las tentaciones que se nos presentan a cada momento. Sabemos que Marcos es quien hace un relato más escueto, más corto, pero nos da una lección muy importante. La iglesia es santa porque su cabeza es santa, pero no está exenta de tentaciones, por lo que sus miembros, que somos nosotros, debemos estar abiertos a una continua conversión. Tampoco podemos utilizar el desierto como excusa para no asumir compromisos concretos de amor al prójimo. Entonces, ¿qué es interesante en los relatos de Mateo y Lucas? Que ponen a Jesús polemizando con el demonio, ¿verdad? Parecieran dos expertos en Sagrada Escritura que se van contestando, aludiendo a los textos bíblicos. Y en esas tentaciones vemos las grandes tentaciones del ser humano, el poder, el querer mandar sobre los otros. Lánzate allá abajo para que te vean. Es el deseo de ordenar las estructuras del mundo utilizando los poderes del mal. Para Jesús, el poder del Evangelio no es un simple dominio, es a través de la obediencia y del servicio que Dios se revela como una semilla pequeñita que se hunde en la tierra y crece humildemente escondida desde abajo para hacerse fuerte. La segunda tentación es el pan, pero también podemos vincularlo a la confianza, al prestigio, a que estas piedras se conviertan en pan. El verdadero pan es más que la comida. Dios no puede ser garantía de bienestar material y de seguridad económica. Por eso Jesús se niega a imponerse y a ofrecer una imagen milagrera, sino que asume la solidaridad y el amor en una opción completamente libre. La tercera tentación es la idolatría. Yo diría que es una de las más comunes en nuestro mundo. Todo te daré si me adoras. Jesús pone de relieve que solamente Dios puede ser adorado. Dios habita en el campo de la fe y supone un esfuerzo de cada día. La fe no es algo que una vez que la tenemos para siempre, sino que se va jugando en el día a día, a veces un pasito para atrás, otras veces hacia adelante. Por eso Jesús disiente de esa falta de imagen de Dios que nos forjamos a menudo, el Dios de poder, frente al Dios que se manifiesta en el no Dios, en el que, no es, el que está privado del poder de Dios que nace de adentro. Por eso la cruz siempre va a ser un reto a la libertad. Ahora, ¿cómo entender las tentaciones, Eloy, cuando uno se detiene a meditar sobre las razones que ofrece el diablo en un mundo en que millones de seres mueren de hambre? No tendrá razón al decirle a Jesús y la iglesia que ofrezcan pan al que espera. ¿No será que estamos esperando que el poder venga de arriba y nosotros de brazos cruzados en un mundo en que oprimen toda clase de tiranos? ¿Verdad? Qué bueno sería que la iglesia pudiera convertirse en centros de poder y garantía de un imperio de paz y de confianza. Sin embargo, sabemos a lo largo de la historia, en momentos en que la iglesia tuvo mucho poder, que no siempre hubo paz, confianza ni justicia. Entonces, y sobre una tierra en la que millones de personas son incapaces de llegar a la verdad en mayúscula,
A veces no pensamos que sería bueno que Dios se sirviera de milagros para que la gente crea. Y eso no es fácil, porque quien no quiere creer, no va a creer ni que se le presenten los mayores milagros por delante. Este, Muchos de nosotros, ante las tentaciones que nos acosan, respondemos como respondió Jesús. Yo creo que la vida de Jesús es nuestra mejor respuesta para encarar la vida con fidelidad al Evangelio, tomando en cuenta que cuanto más comprometidos estamos, más tentaciones vamos a vivir. Quien carece de compromiso no sufre tentaciones y ya está ganado a la causa de la alegría. Quizás Filipenses 2, el himno cristológico, pueda servir de explicación al problema del mal. Es el Dios que se ha solidarizado con el sufrimiento y la muerte, lo cual trastoca toda idea humana. Ninguno de nosotros quiere sufrir y verdaderamente la cruz se convierte en escándalo. Ahora, ¿cómo es posible que la gloria de Dios se manifieste precisamente en el ocultamiento compasivo con lo pequeño del mundo? De allí que seamos capaces de descubrir que el reino de Dios es un verdadero tesoro escondido en la que lo vimos ahorita en la Navidad, el nacimiento de Jesús, que asume la condición de esclavo, pero en una sociedad egoísta como la nuestra. Parece que luego de 21 siglos las cosas no han cambiado mucho y Jesús nos sigue hablando para darnos a entender que el reino de Dios es amor, solidaridad, misericordia, pero también una opción libre y responsable. De allí que vamos a observar a lo largo del Evangelio, una vez que Jesús ha enunciado y ha comenzado su predicación y lo que fue su ministerio en Galilea, que empieza a esclarecer una serie de denuncias en la que evidentemente es la forma práctica de ver las actitudes de Jesús ante la religión judía, la cual tenía como pilar la ley, el templo y el sacerdocio, en torno a los cuales había como un ordenamiento religioso, social y político muy rígido. Entonces, tratar el tema de la ley nos remite evidentemente al Jesús histórico. Sabemos que la iglesia post-pascual tuvo dificultades con los representantes del templo, por lo que a veces resulta un poco difícil distinguir si se trata de una polémica entre Jesús y los fariseos o una polémica entre esa comunidad primitiva y los fariseos. Entonces, sabemos que el decálogo para el judío era la expresión de la voluntad de Dios que se había hecho presente en la historia para salvaguardar su identidad. Pero las distintas tradiciones judías nacidas de la Torá, y ahí tenemos los 613 preceptos, que tenían diversas interpretaciones hasta el punto de que mucha gente dentro del pueblo estaba esclavizada a esa ley. Entonces, fíjense cómo Jesús categóricamente le dice, el sábado es para el hombre o el hombre es para el sábado. Entonces, dar a situaciones históricas y legales la categoría de lo divino, vino a ser parte de la predicación de Jesús, porque evidentemente para Jesús esto era falsificar la verdadera interpretación de la ley. Para él era una dinámica de amor que tendría que cumplirse completamente en libertad, pero no para esclavizar, sino con un nuevo significado que él a través de su Pascua nos lo muestra completamente. Y ojo, nosotros no estamos exentos de eso. Recordemos que para muchos de nosotros se rigen más por el catecismo que por la palabra de Dios. No digo que el catecismo sea malo, ojo, pero en primer término tendría que ser esa palabra de Dios presente en el texto mismo. Y pasa lo mismo con el templo, la crítica de Jesús hacia el templo. Ya claramente la vemos en el diálogo con la samaritana. ¿Templo de Jerusalén o de Garizim? La respuesta de Jesús es muy clara. Tienes que adorar al Padre en espíritu y en verdad. También dijo en una oportunidad, Dios no habita
en templos hechos por manos humanas. Entonces, para el judío, el templo era el lugar de culto, de oración y de la presencia de Dios, visto también como símbolo de la unidad nacional. Por el contrario, ¿verdad? Vienen las mismas observaciones que con la ley. Por ejemplo, si recordamos la expulsión de los mercaderes y la diatriba sobre la construcción y reconstrucción en 3 días, ¿verdad? Con estas palabras se está haciendo una presentación mesiánica como acción profética, convirtiéndose el templo en imagen de Jesús resucitado. Entonces, la crítica de Jesús no es hacia el templo en sí, sino más bien ante el uso que se hace de la praxis que está siendo objeto. Entonces, también nosotros como cristianos tenemos que poner el acento en la persona humana y recordar que cuando 2 o 3 estamos unidos en su nombre, Dios está en medio de nosotros. Entonces, eh, ¿qué, qué es la mejor enseñanza que nos deja el reino de Dios? Es que ese rey, Dios es el animal y que el reino de Dios llega en la medida que tomamos el camino para construirlo como cristianos que somos. Entonces, es un camino arduo donde muchas veces se nos van a exigir mucho más de lo que quizás podemos nosotros ofrecer. Y esto lo quiero enlazar con lo que son las verdaderas exigencias morales de Jesús que vamos a tratar de describir a partir de las bienaventuranzas, pero según la versión lucana que está en el capítulo 6, versículos del 17 al 49, que no es otra cosa que la moral del Sermón de la Montaña. Entonces, si alguno de ustedes quisiera leer ese texto, se lo agradecería. Si no lo tienen, el texto bíblico, avísenme para yo leerlo. Profesor, ¿me puede decir cuál era? Porque perdí el audio. Lucas 6, a partir del versículo 17. Ok, ¿puedo leerlo? Adelante, adelante, José. Ah, Sí, sí, adelante. ok. Bajando con ellos se detuvo un paraje llano. Había una gran multitud de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo, de toda Judea y de Jerusalén y del Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque era fuerza que sanaba a todos. Y él, alzando los ojos, hacía perdón, es Adelante, hasta adelante. ahí. Ok. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis sanados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque rirán. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien, os proscriban vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será gran en el cielo, pues de ese modo trata a sus padres a los profetas. Hay de vosotros ricos, porque habéis recibido el consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tenéis hambre. Hay de los que ríen ahora, porque tendréis aflicción y llanto. Hay cuando los hombres bien otros, porque de este modo trataban sus padres. Continúa.
Sigue Julieta. adelante, sí. Incluso publicó en Hasta el redes 49. sociales de cometer el crimen vistiendo la blusa de Julieta. Esto lo detalló el portal brasileño. Lo destacamos igualmente como información, además, pues muy, ¿Qué es muy eso? lamentable. El cuerpo va a ser repatriado a nuestro país de acuerdo con información suministrada. Dios mío, ¿qué pasó Hay una ahí? interferencia. Ajá. No. Amada, ¿Ustedes escuchan a José? No, no se escucha No, nada no porque se no escucha escucha nada. nada. No se escucha. Bueno, debe ser que se le cayó la señal. Si quieren, yo continúo leyendo aquí o si alguno de ustedes lo quiere hacer. llaman Sí, bueno, miren, a partir del 27. A ustedes que me escuchan, yo les digo, amen a sus enemigos, traten bien a quienes nos odian, bendigan a los que nos maldicen, recen por los que nos estudian. Al que te golpee una mejilla, ofrécele la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Da todo el que te pide, al que te quite algo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Si aman a los que aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a sus amigos. Si hacen el bien a los que hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Si prestan algo a los que les pueden retribuir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan para retornar el pecado. Por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, que es generoso con ingratos. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen, no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida generosa, apretada, sacudida y rebosada. Porque con la medida que ustedes midan, serán medidos. Y añadió una comparación. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? No caerán ambos en un hoyo. El discípulo no es más que el maestro. Cuando él está siendo instruido, será como su maestro. ¿Por qué se fijan en la pelusa que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la pelusa de tu ojo cuando no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver claramente para sacar la pelusa del ojo de tu ojo. No hay árbol sano que dé fruto podrido, ni árbol podrido que sea capaz de dar fruto sano. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se cosechan higos de los cardos, ni se vendimian uvas de los espinos. El hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro. El malo saca lo malo de la maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y fíjense cómo lo que acabamos de leer viene a representarse como, si tuviéramos que tenerla como tarea, estaríamos este, ante una tarea bastante difícil de cumplir, ¿verdad? Cuando nosotros tratamos de hacer una especie de examen de conciencia y mirar hasta qué punto estas exigencias evangélicas que Jesús nos manda a seguir, nosotros la cumplimos a cabalidad. Tanto más hoy que existe como una abierta actitud antilegalista, cifrada como en rechazar cuanto emane de la jerarquía, tildada muchas veces de conservadora. Esa postura no es evangélica, aun cuando repetidas veces Jesús invita a situarse más allá del ámbito de la ley, pero no por eso es ignorada o despreciada. En este sentido, hay que decir que la ley, si emana de la autoridad que merece respeto, hay que cumplirla, sin olvidar que la ley carece de sentimiento, tratando a todos
con igual rigor, dejando de lado la realidad concreta de cada persona. Sin embargo, es más fácil regirse por la ley que por el amor. Y allí va la crítica de Jesús, que intenta convencer al ser humano de su debilidad y que esa debilidad le imposibilita cumplir con Dios, aun cuando muchas veces quiere hacerlo. Por eso la ética cristiana es una moral de situación, donde debe privar el compromiso y el prójimo por encima de la ley. Entonces, en esta versión lucana, sabemos que Lucas ha narrado dos acontecimientos típicos. Uno en Nazaret, en el capítulo 4, que en cierto modo insinúa el rechazo de Jesús por parte de sus paisanos. El otro en Cafarnaúm, simbolizado por el recibimiento entusiasta que le da muchos extraños. En este contexto se da el sermón de la montaña y el discurso que sigue a continuación. Lucas presenta 4 bienaventuranzas que encuentran sus equivalentes en las 9 de Mateo. Las de Lucas, sin embargo, se refieren a situaciones concretas. Ustedes los pobres, ustedes los que lloran. En cambio, Mateo, ¿verdad?, describe más bien actitudes del hombre justo. Por lo que se cree que la tradición de Lucas es la que debe estar más cerca de las verdaderas palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas desestabilizan la escala de valores que predominan en la sociedad. Por eso los destinatarios son aquellos que son capaces de escucharla, generalmente la gente más sencilla. Entonces, en este interín vemos cómo las bienaventuranzas de Lucas están seguidas de 4 ayes contra los ricos, que no aparecen en Mateo. Entonces, el cambio de situación social que se manifiesta en las bienaventuranzas a favor de los pobres y los ayes contra los ricos, nos recuerdan al Magnífica, la retomamos en la parábola del pobre Lázaro. Entonces hay que estar consciente, ¿verdad?, que según la visión lucana, ambas, tanto las bienaventuranzas como las malaventuranzas, comunican el mismo lenguaje que el Magnífica. Primero, la miseria presente tiene esperanza. Segundo, Dios quiere restablecer una alianza de justicia. Tercero, la voluntad divina sitúa a quienes aceptan la fe ante la exigencia de no desesperar. Cuarto, lo que se promete no es una compensación material, sino una nueva relación con Dios. Fíjense que Jesús no es que pronuncia maldiciones contra la riqueza, las posesiones, la risa o la aceptación social en sí misma. Más bien, todo esto es un símbolo de todos aquellos que están alejados de Dios y los que han conseguido hacerse ricos por medios injustos, explotando a otros, apropiándose del ajeno. Fíjense que no es que la riqueza sea mala, es la forma como tú has obtenido dicha riqueza. Y es allí donde se hace interesante este texto, porque para Jesús, como exigencia moral suprema, está el amor, como una dimensión vertical que conduce hacia el Padre, único al que debemos adorar, y una dimensión horizontal que se proyecta al hermano. Fíjense que es la imagen de la cruz. Entonces, fíjense que el cristianismo es la única religión que presenta a la divinidad con los atributos de paternidad, donde en la oración se conjugan la trascendencia divina y la indigencia humana, haciendo uso Jesús con todas estas palabras de la verdadera tradición profética sobre Dios, haciendo énfasis en un Dios providente y creador que cuida a sus criaturas. La total disponibilidad a quien, pidiendo a Dios, se deja en sus manos para que sea la voluntad de Dios la que esté presente en la vida de cada quien. Entonces, fíjense que
¿Qué es lo que hace a través de todo este relato? Primero, condena la oración mecanicista al orar. No multiplique palabras vanas. Condena la oración cínica, como la del fariseo y el publicano. Condena la oración alienante. No basta con decir Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Y también condena la oración opresora. Ojo con los maestros de la ley, que devoran los bienes de las viudas, son capaces de la oración. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? La oración de Jesús está situada y relacionada con su práctica, que en sí misma es ponerse delante de Dios en la búsqueda de su voluntad, con la alegría cercana de quien es capaz de mirar a Dios como Padre y como Abba, que es una palabra aramea de origen familiar para designar al papá, pero que ningún judío del siglo I en su sano juicio utilizaría para, para hablar con Dios. Sin embargo, Jesús no apela a la voluntad de los mayores, sino que esa expresión para él refleja su manera de hablar con Dios, que de paso deja asombrados a sus oyentes, ¿no? Es la vivencia del Abba, otra palabra que auténticamente fue pronunciada por Jesús, es la fuente del carácter peculiar de su mensaje, cuyo contenido son los milagros. Su oferta de salvación en la comunidad de mesa con los suyos, en su postura ante la ley, ante el sábado, ante el templo y finalmente en su convivencia con un reducido grupo de seguidores. Es así como entramos entonces en lo que vienen a ser los clamores del reino. ¿Cuáles son los clamores del reino? Los milagros. Por lo menos son vistos así. Voy a pasar a la siguiente lámina. El reino es visto y considerado en los evangelios como clamores del reino, un reino que se presenta en obras poderosas. Ahora, ¿qué es realmente un milagro? El ser humano llama milagro a pedir una cosa a Dios y que ésta la haga. Yo recuerdo haber leído en una ocasión de Tony de Melo, jesuita, decía que milagro es al revés, que Dios nos pida algo a nosotros y que nosotros seamos capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, la gente, como piensa que un milagro es algo que va más allá de la comprensión o de lo que no puede obtenerse por medios naturales, le da una interpretación religiosa, como mediación o como algo que supera lo comprensible, por decirlo así. Ahora, fíjense que la gente de pueblo, la gente sencilla, es más propensa a creer en milagros que los intelectuales, eso en términos generales, porque los intelectuales muchas veces son más escépticos o tratan de buscar explicaciones lógicas, pero en general, un milagro es visto como una intervención de Dios en la vida humana. Ahora, lo curioso es que ni en el Antiguo Testamento ni en los Evangelios aparezca la palabra milagro. Y sin embargo, en los sinópticos hay 28 milagros, los tienen ustedes en pantalla. 15 curaciones, 5 exorcismos, 2 resucitaciones y 6 milagros sobre la naturaleza. En la tradición juánica aparecen 8 milagros, de los cuales son 3 curaciones, una resucitación y 4 sobre la naturaleza, siendo que 2 tienen paralelo en los sinópticos, que son la multiplicación de los panes y peces y Jesús caminando sobre las aguas. Pero fíjense, 28 milagros. Entonces, ellos nos dan un total de 36, juntando a Juan, que podríamos considerar como hechos extraordinarios y de lo que podemos resaltar varias cosas. La primera de ellas es que hay una tradición múltiple e independiente que afirma la realización de hechos milagrosos por parte de Jesús.
De eso, evidentemente, no hay la menor duda. Aquí seguimos con el milagro. Los milagros, por una parte, son llamados obras, erga o signos, semilla, y hechos de fuerza que trascienden la naturaleza para dirigirla a su valoración y significación religiosa, que no es otra que la persona de Jesús. ¿Verdad? Ahora, las narraciones de milagros plantean un problema de credibilidad, porque algunas tienen adherencias folclóricas, como es el caso del endemoniado de Gerasa y los cerdos se acercan, se acuerdan de aquella que los demonios van hacia los cerdos y ellos caen por un precipicio, lo encontramos en Marcos 5. Y por otro lado, en varias narraciones de curaciones o exorcismos se encuentran casos claros de pensamiento protológico, porque debemos recordar que todas las enfermedades eran atribuidas al demonio. Entonces, cuando Jesús, versión de Marcos nuevamente, cuando cura a la suegra de Pedro, en el capítulo 1, se dice que Pedro increpó a la fiebre de la suegra de Pedro. Por eso, ¿verdad?, se habla de pensamiento protológico. Ahora, si lo anterior queda desmitologizado y sabemos que Jesús curó a personas enfermas, es por eso menos milagro. Recordemos que le llamaban multiplicación de los panes. Algunos exégetas han tratado de eliminar toda la tradición de los milagros de Jesús relatados en los evangelios, atribuyéndolos al trasfondo helenístico de los evangelios, porque hay milagros en los que el núcleo histórico tiene adornos de la comunidad pascual para resaltar la figura de Jesús, pero no por eso es menos milagro. Y es cierto que Jesús nunca realizó milagros llevados por un interés propio o para satisfacer la curiosidad de sus contemporáneos. Los evangelios tampoco presentan a Jesús castigando en forma milagrosa, pero lo que sí hay un valor asociado a los milagros, que es la fe. Fíjense que la mayor parte de las veces, cuando Jesús habla precisamente de que cura a una persona, lo primero que le dice, oye, pero qué grande es tu fe. Y tienen un valor simbólico asociado a cada uno de esos milagros. Ahora, la mayor dificultad con los milagros del Evangelio es de naturaleza filosófica. Los que han estudiado filosofía pueden darse cuenta que es así. ¿Puede intervenir o no Dios en la historia humana con medios extraordinarios? Y si es así, ¿por qué no lo sigue haciendo? ¿O es que los milagros están a la vuelta de la esquina y nosotros razonamos más de la cuenta y no somos capaces de reconocerlos? Entonces, esto me hace recordar el dilema de Epicuro, ¿no? Que decía que de alguna manera se contrapone el poder de Dios con su bondad. Si Dios puede y no lo hace, es porque no quiere. Entonces no es bondadoso. Pero si Él es bondadoso y no lo hace, es porque no puede. Entonces, más bien, esto hay que enfocarlo desde el punto de vista que Dios quiere y puede, pero hay cosas en el ámbito humano que quedan abiertas a la libertad humana precisamente. Entonces, no podemos pensar más que los milagros son clamores del reino, signos liberadores y benéficos de esa presencia del bien en una historia de opresión en el que se da la lucha entre el bien y el mal. Por otro lado, son salvaciones plurales para los pobres que necesitan librarse de sus innumerables males cotidianos, donde está presente la misericordia de Dios ante el dolor del débil, ante el sufrimiento histórico, material, corporal y espiritual del ser humano en una sociedad que está enferma. La fe que sana externa e internamente, porque la mayoría de las veces las escenas de milagro están relacionadas con aquellos que son curados y no tiene que ver con la aceptación de verdades doctrinales ni confesiones cristológicas, sino sencillamente que Dios es bueno, que triunfa sobre el mal. Entonces, no sería tanto
una fe en Jesús, sino más bien una fe a través de él, que es lo mismo, pero visto de otro punto de vista. Y sobre todo, como una verdadera victoria sobre el maligno. La fuerza negativa en la creación destruye y hace destruir. Por eso Jesús transforma la visión demonológica al afirmar que esas fuerzas, que son superiores al ser humano, no son superiores ni más fuertes que Dios. Ambas son realidades excluyentes y dialécticas en las que se expresa la acción de Jesús, su actividad. Entonces Jesús lo interpreta desde Dios. Fíjense que sus enemigos los interpretan desde el demonio. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que los milagros son signos mesiánicos. Hay una perspectiva cristológica clara, porque se hace presente la fuerza de Dios. Fíjense que en Marcos que fue el primero que escribió, los milagros suscitan incomprensión de la gente, malinterpretación de sus adversarios con una reacción mortífera en el camino a Jerusalén, que finalmente lo va a conducir a la muerte, pero también muestra la victoria sobre las fuerzas del mal desde todo punto de vista, contra los espíritus inmundos, contra las carencias de los seres humanos. Y esto lo afirma la iglesia pospascual cuando escribe los evangelios y le dan a Jesús el título de Señor, de Salvador del mundo. Entonces, porque al dominar el mal, entramos en la presencia soterológica, el final del poder del mal, y ya Marco nos presenta a los demonios, previendo el final de su poderío. Es algo verdaderamente hermoso. Entonces, Mateo se enfoca más los milagros hacia la tradición profética como poder salvador de Dios. Y Lucas, que tampoco deja de lado el tinte profético, lo enfoca emulando a profetas como Elías y Eliseo, que fueron capaces también de resucitar muertos. Entonces, ¿qué es lo decisivo ante el milagro? Es la fe, tan simple como eso. Es la fe, la actitud de fe, la seguridad, esa seguridad que lo ha acentuado la iglesia primitiva de que Jesús es Dios y de que Jesús puede curar toda dolencia. Todos los relatos llevan a una fe en Jesús. Él mismo la pide, otras veces la descubre en la mente. Y es el enfermo, la fe del enfermo que ha sido curado. Señor, quiere, quiero, le dice Jesús. Puede, puedo. O sea, es de alguna manera, Marcos dirá incluso que Jesús no hace milagros entre su gente, precisamente porque no tienen fe, ¿verdad? Mateo enfoca es que sus discípulos tienen poca fe, porque no tienen. Pero Jesús no pide tanto una confianza humana en él, sino en que la fuerza del reino es tal que se manifiesta en obras poderosas, que lo evidencia. Y hay que creer en esa buena noticia y cambiar de mentalidad al respecto. Eso sí, muchos de los milagros de alguna manera sugieren un valor simbólico de situaciones sociales extremas que evidentemente el milagro como valor liberador viene a enunciar. Fíjense el proceso de Gerasa de quien estamos hablando. ¿Qué vemos allí ante el hombre? Un hombre que anda por el cementerio, que se da golpes, que es violento contra sí mismo, que tiene una rebeldía autodestructora. ¿Y cuál es el valor liberador del milagro? Liberar esa esclavitud moral a la que estaba condenado ese ser. Y en el fondo lo que quiere es liberar a la sociedad de cualquier violencia política. Fíjense que este valor no fue visto por sus contemporáneos de esta forma. Recordemos que más bien Jesús casi lo quería linchar
porque el valor económico de los cerdos, evidentemente, para los pobladores fue una verdadera pérdida de tipo económico. Pero a veces la rebeldía de una persona ante la presencia de Dios, muchas veces viene a ser, digamos, una lucha contra sí mismo, ¿verdad? Y de alguna manera, y les voy a enfocar un caso personal. Yo tengo un hermano que tiene cáncer de pulmón, y él lejos de buscar el apoyo en ese acompañamiento que Dios nos hace cada uno de nosotros, sobre todo en los momentos que estamos pasando dificultades, Él no lo ve así, sino como una especie de castigo de Dios en su contra. Y de allí esa rebeldía de la que estamos hablando, la veo en su persona. Porque más allá de lo físico está también la curación emocional y espiritual de un enfermo que cuando mira la presencia de Dios en su vida, es capaz de seguir el camino a pesar de que el dolor le acompaña, ¿no? Y muchas veces eso no se ve con claridad. En el caso de la hemorroísa, deben acordarse de aquella mujer presente en el Evangelio de Marcos 5, que tenía ese flujo de sangre desde hacía 12 años. Eso le causaba marginación, no podía tocar a nadie. Recuerden que las mujeres con flujo de sangre contaminaban a todo aquel que las tocase. Y ella es tan atrevida que se atreve, valga la redundancia, a tocar el manto de Jesús con la seguridad de que va a ser curada. Y así fue. La fuerza de Dios que salió de ese contacto la llevó a la curación. Fíjense cómo Jesús lo primero que le dice, mujer, qué grande es tu fe. La reintegra en la sociedad y supera cualquier tabú social por el cual una mujer no pueda tocar a un hombre en ese estado. En el caso del hijo del centurión, aquí tenemos clarito la discriminación religiosa para un pueblo que pensaba que el Mesías venía solamente para el pueblo de Israel, un verticalismo social en el cual todo el que fuera pagano y no judío no merecía de ninguna manera ¿cómo se llama? Esa salvación venida de Dios. Sin embargo, el milagro supera la discriminación. Un hombre que fue capaz, Señor, no hace falta que vayas a mi casa, basta que tú lo quieras. Yo no soy digna de que tú entres en mi casa. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa fe, esa certeza en que no somos dignos del Señor, pero que sin embargo Él está a nuestro lado continuamente? Tenemos también al paralítico, que también de paso era pecador. Entonces es la culpabilización acerca de que Él está enfermo porque cometió pecado. Eso como parte de la visión legalista del mundo judío era interpretado de esa forma. Y entonces el enfermo, encima del enfermo, se sentía culpable por ser pecador. Entonces, liberar de toda alienación religiosa y social a un enfermo es el verdadero valor liberador de este milagro. En el caso de los panes repartidos, aquí estamos hablando de necesidades materiales. En una ocasión leí que hay 65.000 personas en el mundo que tienen el 90% de la riqueza. O sea que el resto de la humanidad, que creo que estamos en el orden de 8.000 millones, sencillamente tenemos el 10% restante. Entonces, ¿no será que ese egoísmo de posesión es lo que ha hecho que esta sociedad sea cada día más egoísta? Lograr paz para todos con solidaridad. Debemos recordar que para el mundo judío, cuando una persona abría su loncherita para comer, todos lo hacían al mismo momento y buscaban la manera de compartir con el otro. Cuando vemos con atención estos milagros, no podemos más que imaginarnos que la única manera por la que sobren 12 canastas es porque todo el mundo fue capaz de compartir lo poco que tenía. A veces el que tiene menos es el que más da.
lo tenemos en el óvulo de la viuda, que fue capaz de dar lo único que esa mujer tenía. En el caso de la tempestad calmada, sabemos que las desgracias naturales, los terremotos, los volcanes, las inundaciones, el deshielo, este, son algo que nos atormenta hoy en día. Angustia desde el punto de vista ecológico con lo que va a pasar con nuestro mundo. Pero cuando Jesús es capaz de calmar la tempestad, está superando la angustia frente al mal y la lucha por la vida. Sobre todo nos está dando la conciencia que no importa que nuestro barco esté a punto de zozobrar. Si Jesús está con nosotros en ese barco, eso no va a zozobrar. Finalmente tenemos el caso de la sirofenicia y su hija. Aquí estamos hablando de un caso abierto de xenofobia y exclusión en una sociedad piramidal, donde las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres y donde todo extranjero era visto con desprecio. El acercarnos al otro, respetando la diferencia, nos lleva precisamente a, a- a profundizar un poco en este texto de la mujer sirofenicia que encontramos en Marcos 7 y creo que comentamos sobre él al momento de estudiar el Evangelio de Marcos. Fíjense que se trata de un encuentro entre dos personas que son de distinta raza, de distinta cultura, religión y género. Entonces, este, ¿alguien quisiera leer este texto, por favor? Está en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. Ah, que me faltó agregar que en los Hechos de los Apóstoles también vamos a observar que se relatan prodigios, hechos maravillosos que demuestran que con la fuerza del Espíritu se continúa la obra del resucitado en el mundo y que se puede llevar a cabo en nuestro mundo obras todavía más poderosas si somos capaces de creer verdaderamente en él. Para empezar, el prodigio de la ascensión con la promesa de la segunda venida de Cristo, Pentecostés, en la que se tuvo la oportunidad 3.000 personas de oír cada uno en su lengua lo que es la predicación de Pedro y la venida del Espíritu Santo, la sanación de un paralítico por Pedro y Juan, en el capítulo 3, los apóstoles curaban a muchos enfermos, capítulo 5. Deben recordar que estos discípulos de Jesús, estos apóstoles, son capaces de hacer estos milagros una vez que Jesús ha resucitado, una vez que ellos se convencieron realmente que Jesús era el Mesías y una fe inquebrantable se presentó ante ellos con la fuerza de Pentecostés. Cuando Jesús estaba entre ellos, en más de una oportunidad, Señor, quisimos hacer un milagro, pero no pudimos curar a nadie. Ah, porque ustedes no tienen suficiente fe ni oran lo suficiente. Esas son las palabras de Jesús. Sabemos también que Esteban hace prodigios, señales ante el pueblo. Felipe obra milagros en Samaria. Pedro sana a un paralítico. Resucita a Tabita, capítulo 9. Pedro es liberado milagrosamente de la cárcel. Pablo cura un cojo en Listra, libera un espíritu de adivinación en capítulo 17 en Filipos. Todos los enfermos se curaban tocando la ropa usada por Pablo. Entonces, vemos cómo también en los hechos de los apóstoles ya esta fuerza demostrada por Jesús en los evangelios también se hace presente, ¿verdad? En todos aquellos que con la fuerza del Espíritu fueron capaces también de con una fe inquebrantable hacer lo que Jesús hizo también. Eso sí, esa fe los llevó incluso al martirio, a morir por Jesús de Nazaret. Habría que preguntarnos si nosotros seríamos capaces en situaciones de opresión y persecución, como está pasando en muchos países de Oriente, de levantar la mano y decir que sí, que somos capaces de morir por nuestra fe en Cristo Jesús. Yo espero que sí.
que si llegamos a estar ante esa prueba no nos falte el valor. ¿Quién va a leer? Profe, aquí tengo la cita. Adelante, Eduardo. Marcos 7, del 24 al 30. 30. Ajá. Jesús decidió irse hacia las tierras de Tiro. Entró en una casa y su intención era que nadie lo supiera, pero no logró pasar inadvertido. Una mujer cuya hija estaba en poder de un espíritu malo se enteró de su venida y fue enseguida a arrodillarse a sus pies. Esta mujer era de habla griega y de raza sirofenicia, y pidió a Jesús que echara al demonio de su hija. Jesús le dijo: espera a que se sacien los hijos primero, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella le respondió: Señor, los perritos bajo la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús le dijo: puedes irte, por lo que has dicho, el demonio ya ha salido de tu hija. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio se había ido. Ajá. Fíjense, una recomendación que les voy a hacer cuando ustedes quieran estudiar un texto a fondo. Lo primero que tienen que situarse es en el contexto histórico. Cuando hablamos de contexto histórico, nos referimos, si se quiere, a dos realidades, pudiéramos decir que hasta tres. ¿Cuál es la primera realidad? La del tiempo de Jesús que se nos está narrando. ¿Cuál es la segunda realidad? La del tiempo en que se escribe el Evangelio, que es mucho tiempo después y a la luz de la Pascua. Y la tercera realidad es la nuestra, los ojos con lo que nosotros estamos viendo y leyendo ese texto desde nuestro siglo XXI, sociedad venezolana. Entonces, si nosotros no miramos el contexto histórico, no vamos a tener claridad sobre cuál era el trato hacia las mujeres, qué pasaba si eran extranjeras, si tenían una fe distinta a la judía, de qué manera eran consideradas, ¿verdad? Eso nos va de alguna manera a señalar un camino que nos ayuda a poner los pies concretamente firmes en el texto que estamos estudiando. Entonces, desde eso podemos ver desde el punto de vista histórico, desde qué momento, digamos, el territorio estaba comandado por el Imperio Romano, desde el punto de vista económico, ¿verdad? Cuáles eran las actividades principales con las que se vivía en la región, ¿verdad? También tenemos que ver en los tiempos de Jesús la parte religiosa, cómo el templo de alguna manera había centralizado no solamente el culto en Jerusalén, sino que en la cúspide de la sociedad se encontraban los grupos religiosos sacerdotales que eran a su vez quienes llevaban el templo adelante y el Sanedrín como un tribunal político socio-religioso. Entonces, vamos a decir, en este interín vemos cómo era la atmósfera espiritual y el ambiente en que se sitúa la palabra de Dios siglo primero. Entonces, visto, ¿verdad? Esta situación, vamos viendo que en el Nuevo Testamento la situación de la mujer era marginada, los varones se hacían miembros del pueblo de Dios con la circuncisión, pero la mujer formaba parte o se le daba peso en la medida que tenía hijos. Si no tenía hijos, podía ser despreciada, podía ser dejada de lado. Por la legislación matrimonial, hasta los 12 años vivía con el padre, de ahí en adelante le buscaba un marido. Tras un año de noviazgo, tenía que ser virgen. Entonces, al casarse, vivía con la familia del esposo. Imagínense ustedes, mujeres casadas de hoy, que tuvieran que vivir con los suegros. No quiero ni imaginarme eso. Salía poco de la casa. Si lo hacía, tenía que usar velo. Si la mujer era casada y hablaba con un hombre, podía ser considerada adúltera. Pero si era soltera y hablaba con un hombre en la calle, podía ser considerada prostituta. En el Levítico nos muestran las prescripciones. Con la menstruación, la mitad de su vida estaba condenada a la impureza. Si tenía un varoncito, 40 días enferma, por decirlo así. Si era una niña, eran 80 días.
podía ser desechada. Y pues si quedaba viuda, tenía que casarse con el cuñado si no había tenido hijos. Imagínense qué cosa tan horrible. En cuanto a los derechos legales, no tenía que aprender la Torá, no tenía que cumplir las leyes sefáticas, no tenía ninguna obligación más que la de atender a los hijos en casa. Fíjense que había un rabino de la época que decía que quien enseñaba la Torá a una mujer estaba enseñándole libertinaje, porque seguramente no iba a hacer nada bueno con lo que había aprendido. Podemos imaginarlo que no era nada fácil. Entonces, a esto súmenle que ni siquiera es judía, sino extranjera. ¿Verdad? Ya estamos viendo el punto de vista literario. El punto de vista literario nos obliga a ver quién escribió este texto. Ah, fue Marco. ¿Quién fue Marco? La tesis más asumida es que fue Juan Marcos, pariente de Bernabé, compañero de Pablo en el primer viaje, y se suele aceptar como histórico este nombre, asumiendo que probablemente fue compañero de Pedro durante la predicación de Roma. Por eso su evangelio está destinada a gente proveniente del paganismo, probablemente de Roma, con minoría judío-cristiana, que sufrían persecuciones. Sabemos que durante el emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma y fueron judíos y cristianos también. Estamos hablando de una iglesia doméstica, local, pequeña, si se quiere campesina, porque es una iglesia que nace en Galilea. Ahora, como género literario, estamos hablando de evangelio. Como subgénero, es milagro. ¿Cuál es el contexto cercano y remoto de este texto? Es algo bien importante cuando estemos estudiando un texto. El contexto cercano es lo que va antes y después. Sabemos que antes, aparte de una discusión con los fariseos sobre lo puro y lo impuro, y recordemos que los extranjeros eran considerados impuros, se da la primera multiplicación de los panes, en la que sobran 12 canastas. Cada vez que hablamos de 12, nos referimos al pueblo de Israel. Pero inmediatamente después del episodio de la mujer sirofenicia, hay una segunda multiplicación de los panes donde sobran 7 canastas. Entonces, cada vez que se da el número 7, se refiere a la universalidad. O sea que este texto sirve como una especie de bisagra entre la primera y segunda multiplicación. ¿Cuál es el contexto remoto? ¿En qué lugar del Evangelio se encuentra? Recuerden que hay un ministerio en Galilea, después se da la subida a Jerusalén y finalmente el ministerio de Jesús en Jerusalén. O sea que esto se da en la primera parte. ¿Cuál es el campo semántico del relato? Fíjense que todo gira en torno a cuestiones femeninas. La casa, el pan, los niños, los perritos, la casa, la mesa, ¿verdad? Entonces, esto nosotros tenemos que verlo cuando vamos a estudiar un texto desde el punto de vista literario. Ahora, desde el punto de vista, siguiendo un poco con la parte literaria, ¿cuáles son las fuentes de este texto? Está en Marcos, ¿verdad? Pero encontramos un texto paralelo en Mateo 15. Entonces, ¿de dónde vino este texto? ¿Es fuente Q o es Marcos el texto original? De fuente que uno debe venir porque no está en Lucas. Exactamente. Entonces, si no, como no está en Lucas, pero recuerden que no es fuente Q, porque si fuera fuente Q no apareciera en Marcos. ¿Ok? Entonces quiere decir que Mateo lo tomó de Marcos. Entonces, yo quiero detenerme ya entonces en todo lo que viene a ser con las inclusiones. El versículo 24 se nos dice que Jesús va a Tiro, a tierra de paganos, y entra en una casa. La mujer también viene de una casa donde deja a su niñita enferma, ¿verdad? Y aquí se da una inclusión al final, porque ella se regresa a su casa y encontró a su hija enferma. ¿Por qué Jesús entra en una casa? Porque está cansado, quiere discernir, viene de multiplicar los panes, de discutir con los
de fariseo, de enterarse de la muerte de Juan Bautista. Hay una serie de situaciones que lo tienen pensando sobre cuál es el camino a seguir. Ah, pero él no puede porque esta mujer, encima extranjera, encima pagana, se le ocurre estarlo llamando. En un momento, ¿verdad? En que es el único texto en Marcos donde se menciona a Jesús como Señor. El único, no van a encontrar otro texto en Marcos donde se dé ese título. Y es entonces donde entramos en el contexto teológico, un contexto que se da entre Jesús y la mujer, porque los discípulos y oyentes aparentemente están allí, porque Jesús estaba con sus discípulos, pero no parecen tener ninguna intervención al respecto. ¿Qué es lo que nosotros vamos a destacar aquí? La fe de la mujer. Recordemos que cuando a una mujer se le decía perro, se le estaba dando una ofensa grandísima, se le estaba diciendo, bueno, es como si le mentáramos la madre a una persona, hoy por hoy nosotros aquí. Entonces Jesús actúa como un varón de su época, que piensa que con las mujeres no se habla mucho, que él no tenía de ninguna manera que hacer nada por ella porque ella era extranjera. Y sin embargo, le da la siguiente acotación. Cuando él dice, hay que primero dar de comer a los hijos, utiliza una palabra en griego, teknos, que se refiere a los hijos genéticos, a los que te corren por la sangre. En tanto que ella, cuando le responde, no habla de tecnos, sino de paidíos, que también se puede traducir como niños, pero son todos los niños pequeños que están alrededor de la mesa sin ningún tipo de distingo entre el que es hijo del amo y el que es hijo del esclavo. Entonces, esa palabra de mujer es capaz de hacer que Jesús vea las cosas de otra manera, de que Jesús se abra, ¿verdad? A que él vino como misión también para los paganos. Y esto es verdaderamente grande, porque es la única vez en el Evangelio que alguien le gana en una discusión teológica a Jesús y de paso viene a ser una mujer. Tanto es así que él le dice, por lo que has dicho, puedes irte, el demonio ha salido de tu hija. Se volvió a su casa y encontró a su hija sanada. Vuelvo a los 12 y a los 15. Les decía que este texto es una especie de bisagra, donde se pasa de la comprensión ya te doy la palabra Jesús, de una multiplicación abierta a los judíos a una salvación que está abierta para toda la humanidad, simbolizada por el número 7 y que de alguna manera da a entender la comprensión de Jesús acerca de que el reino es un banquete inclusivo que no deja a nadie fuera. Adelante, Jesús. Y eso mismo le iba a decir, profe, que parece que como que en este relato se muestra como que Jesús por primera vez le dan una zarandeada, porque me parece, es un Jesús que hasta pareciera misógino, dice, no, o sea, yo no tengo nada que ver con ustedes y menos con una mujer. O sea, ustedes los Goyín verán cómo resuelven su problema, pero yo vine para los hijos perdidos de Israel. Y ella en algún momento le está diciendo, no, ya va, señor, pero que también nosotros, los perros, comemos de las migajas de los amos. O sea, también nosotros Exacto. merecemos un poco de eso. Exacto. Y pareciera como que Jesús reflexiona y dice, ya va, entonces ya va, el reino no es solamente para nosotros, el Sí, reino sí, sí. es para todos. Bueno, a mí me encanta más bien pensar que este texto demuestra la profunda humanidad de Jesús y cómo Jesús tuvo que ir comprendiendo de a poco. O sea, la grandeza más grande es que fue un Dios que se humanizó de tal forma que fue humano 100%. Y eso lo afirmamos nosotros como dogma, ¿no? Pero yo creo que a veces no terminamos de creerlo. A Sí, veces porque a dejamos a veces, Jesús en el altar arriba, tan grande, tan Dios, que se nos olvida de esta humanidad maravillosa, que es la que nos hace ser capaces de pensar cuando tenemos que tomar decisiones, ¿qué haría Jesús si fuera yo? y sí, y a veces pensamos que lo tenía absolutamente todo claro.
Y no, o sea, creo que como ser humano tuvo que tomar decisiones, reflexionar, pensar, ¿esto haré bien? ¿Lo estaré haciendo mal? ¿Es por aquí o es por allá? Y eso como que a veces nos cuesta a algunos asumirlo, pero es que también encarnó la naturaleza humana y la naturaleza humana es tomar decisiones, dudar, Claro, pensar y reflexionar. tal cual, tal cual. Y si queremos seguir en un texto todavía más adelante, es fijarnos si ese texto tiene paralelo. Y es allí donde les invito a que leamos Mateo 15, del versículo 21 al 28. Porque observando, sabemos que Mateo lo toma de Marco, pero ¿qué le pone de suyo Mateo, que no es tan Marco? Si alguien lo tiene, lo puede leer. Dijo Mateo 15 del, Del 21 al 28. dice, saliendo de allí Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo, ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban, concédeselo, que viene gritando detrás de nosotros. Respondió él, no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Él respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Sí, señor, respondió ella, pero también los perritos comen de las migas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, mujer, grande es tu fe, que te suceda, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Pasando de allí, Jesús vino junto al mar de Galilea, subió al No, monte. ya te fuiste para el otro texto, hasta el 28. Sí, ya. Fíjense en esto bien interesante. ¿Alguno de ustedes tiene su Biblia abierta y puede leer el versículo 23? Sí, El yo la 20, tengo Adelante. 23, Ajá, pero, ok, pero pero, Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron, atiéndela. ajá, Mira cómo grita detrás de nosotros. Creo que en el ajá, texto griego dice, despáchala, échala ajá. de aquí, fuera, Eso, fuera. ahí es donde La, quería llegar. Ahí es donde el quería texto llegar. griego dice, despáchala, sácala de Despáchala. aquí. Exacto. Ustedes van a encontrar algunas versiones de este versículo que en vez de decirle atiéndela, dice despáchala. Ahora, es cuando pues, tendríamos que ir al texto también griego. Como bien depende dice Eduardo, el texto griego dice despáchala. Despáchala está más acorde con la mentalidad del siglo primero de unos hombres, ¿ok? Que están con Jesús. Ay, Señor, esa mujer despáchala que está gritando como loca allá atrás. O profesor, sea, es una, permítame. es una cuestión semántica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que más o menos nos va viendo la necesidad siempre de contrastar los paralelos de los textos que estamos estudiando. Y eso les va a dar, de algún modo, la posibilidad, cuando oigan un texto en el Evangelio del domingo, preocúpense de ver si aparece en otro evangelio y entonces párense un poco en las diferencias porque eso poco a poco les va a dar un bagaje evangélico en el que van a hacer el recorrido de toda la escritura, ¿verdad? Precisamente a partir de estos pequeños detalles que se van desprendiendo. Fíjense que en el Evangelio de Mateo, ya te voy a dar la palabra, José, en el Evangelio de Mateo hay intervención de los discípulos, en el de Marcos no. Entonces, aquí incluso hay la aceptación de Jesús como hijo de David, cosa que no aparece en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y de alguna manera, aquí pareciera más suave, pues, la ofensa de los perros. O sea, he venido para las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Verdad? Pero el caso es que le pide ayuda al Señor, el Señor se lo concede, ¿verdad? Y tenemos entonces este milagro maravilloso que en los evangelios nos muestra como si se quiere una gran lección.
Adelante, José, que ibas a comentar. Sí, yo quería decirles algo. Depende del idioma donde estemos parados, porque en español suena muy feo. Sí, Yo no sé, para la generalidad de los idiomas suena de la misma forma, pero en portugués, despáchala es como apúrate, ¿ok? Y realmente cuando a uno le dicen despáchate ahora, es apúrate ahora, ¿ok? En portugués, por ejemplo. Y despáchala en portugués también es atiéndela, por ejemplo, sí, ¿ok? como en un abasto, ¿verdad? Como en un abasto, despacho al cliente. Pero no está mal puesto, o sea, no es de maldad, no es como que, coño, sal de ella de una vez. No es así. Despáchala, es atiéndela Claro, y es de buena forma. Entonces depende del lenguaje donde estemos parados, claro, suena feo o no suena feo, porque claro. en portugués no suena feo, créeme. Claro, ese es el detalle, pero el problema es que estamos hablando de, de un texto que no se escribió en español, se escribió Es en bien griego. portugués. Sí, pero Y en portugués, entonces en griego yo tengo que significa ver, algo tan feo, pregunto. Sí, claro, pero pero yo es que tendría que eso es lo ver que si dice en griego. en Sí, griego dice despáchala, sacúdela, o sea, despáchala. Sí, señor. Que se es como, vaya, mira, que no ya que se moleste. vaya, no moleste. Sí, Entonces, claro, exactamente. evidentemente en español también puede significar, mira, es que estoy despachando aquí unos clientes. Eso no suena feo. Estoy hablando en español y despachar es atender. Pero Es como que a ti en griego es quítala de llamaron, encima. ellos le llamaron la atención y le dijeron, óyeme, atiéndela. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Pero bueno, en portugués no se oye Cla- feo, creo. claro, pero también hay que recordar el contexto de la comunidad de Mateo, que se presume es de una comunidad de amplia herencia hebrea. Entonces, muy probablemente el autor de Mateo necesita que el relato quede un poquitico más cómodo a sus lectores porque suena muy extraño que en Marcos Jesús la atienda con tanta tranquilidad, mientras que para un hebreo eso no hubiese sido coherente. O sea, un judío Claro. varón no habría tenido esa actitud jamás. Entonces necesitan que Jesús calce un poquito más. Eso es algo que se llama viveza narrativa. Necesito darle a este Jesús un tono más hebreo, porque para los judíos que no aceptan a Jesús, que éste llegue y tenga tanta libertad con los llamados Goyín, es algo que para ellos es inaceptable. Entonces necesitan darle a Jesús un tono un poquito más judío, un poquitico más hebreo, un poquitico más encuadernado, Bueno, como es el pensar y más, el actor de un varón de la época. mentalidad hebrea, pero lengua griega, recuerden. Es Lengua exacto, es verdad. griega, sí. Fíjense Y al que mencionar a todos tienen que eh, participar. ajá, total que fíjense que lo importante de esto es que se den cuenta que los textos necesitan uno vincularse con lo que está escrito, tratar de ir al idioma original en que fue escrito, buscar la traducción, sobre todo cuando uno encuentre estas discrepancias. ¿Ve? Claro, algunos de ustedes me dirán, bueno, nosotros nos conformamos con el texto como nos lo presentan en las homilías, porque nosotros no vamos a ser expertos en Biblia, pero si quieren ser buenos teólogos, es importante también que le den peso a la palabra de Dios por encima de cualquier otra cosa. Y sobre todo, estar conscientes de que estas discrepancias obedecen también a los traductores, que de algún modo escogen lo que a su juicio, a lo que su cosmovisión acerca de la vida y de todo les va marcando la pauta sobre cuál es la expresión que deben utilizar al traducir. Y puede pasar lo que dice José, como yo soy un traductor de procedencia portuguesa o brasilera, entonces para mí es más fácil asumir despachar como algo que tiene que estar vinculado a la atención. Pero habrá quien lo traduzca despáchalo mirando en la visión del siglo I de un judío al que no le hace ninguna gracia que una mujer venga gritando detrás de ellos, y mucho menos si no es judía. ¿Ve? Entonces, eso es importante detenernos en esos pequeños detalles y es mi recomendación para cuando ustedes quieran estudiar cualquier texto. Me parecía importante destacar eso el día de hoy, sobre todo cuando estamos viendo los milagros, precisamente como clamores de un reino que Jesús vino a proclamar entre nosotros.
Con esto quedaría este tema listo. Les voy a dar la palabra a quienes quieran intervenir y quedaríamos la semana que viene, vamos a tratar de ver las parábolas. De algún modo también de vincularnos con todo ese proceso que lleva Jesús a mencionarnos todas esas enseñanzas que nos muestran pues esa manera tan llana y tan bonita con el que Jesús se dirigía precisamente a la gente sencilla. Entonces, adelante, si alguno de ustedes que quiera hacer algún comentario o preguntar algo, está abierta la palabra para ustedes. Al margen de la clase de hoy, recordando las clases anteriores, Ajá. la 8 y la 9, que era el Evangelio de Pablo y los Evangelios de la infancia, usted no nos envió la presentación. ¿Será que la puede compartir las dos? Cuando pueda. Yo se las, claro, no, pero yo Porque se las fueron puedo, clases grabadas suyas. sí, pero yo se las dejé en todo lo que fue la YouTube, en YouTube la encuentran, yo se las pasé allí, creo que Mayela se las pasó, la presentación por YouTube, y la presentación en sí está en el aula. Recuerden que en cada módulo correspondiente a cada clase, yo les tengo estas presentaciones que yo les hago llegar cada martes para la clase que se va a dar, también la encuentran ustedes en el aula virtual. Y Entonces la la van a clase, poner ahí. ajá, Vale. y la clase que vimos, pero bueno, yo con mucho gusto se los paso, no hay ningún problema. ¿Ok? No, en la clase no quedó. Lo que pasó fue el YouTube, más Correcto. no, más no la presentación como tal, pues esto es un PowerPoint. Sí, correcto. Bueno, ese es el PowerPoint que te estoy diciendo que está en el módulo que corresponde a esa clase. Así está en el módulo, no hay Sí, rollo, lo está bajo. en el módulo, búscalo por módulo. El módulo Ya la de bajo. Pablo, creo que es la 9 y el de los evangelios de la Noche, infancia, el 8. Entonces, oye, allí los bajas a tu computadora, así como puedes bajar cualquiera de los textos que están allí para tu biblioteca virtual. Vale, listo. Gracias. A la orden. Ajá. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Alguien más quiere compartir algo? No, profe, que estaba buscando justamente aquí la palabra, el texto griego de la expresión. Dice apolizón y se traduce como repudia, despídela Sí, o ponla en libertad. exactamente. Repudia. Sí. Como eso. La manera de interpretar es algo así como, ¿cómo se le ocurre a esa mujer venir detrás de nosotros, fastidiándonos? ¿Qué brillo tiene? ¿Cómo se le Hoy ocurre? en día sería mándala al carrizo. Exactamente. Me estoy quedando sin batería. Qué cómico. Me estaba quedando sin batería y no me di cuenta. Sí, entonces eso sería algo así. Y mándale al carrizo para no decir algo más feo, pero Sí, por no decir la tal otra, por cual, supuesto. exactamente, tal cual. Sí, señor. Entonces, bueno, si no quieren hacer un comentario o simplemente alguna pregunta, bueno, si quieren lo dejamos hasta aquí. Espero que este año para cada uno de ustedes sea un año de plena salud, eh, de, de paz interior, de éxito, si se quiere, en cada uno de los proyectos que se propongan. Pero claro, trabajen para ello. Y bueno, Amén, profesor. Igualmente para amén. usted. Dios me los bendiga, pues, Amén, Gracias, amén. profesora. a la Saludos, orden. Igualmente. Muchísimas compañeros. gracias. Feliz Año. tarde para todos. Feliz Gracias, año. profe. Hasta Igual, luego, Saludos, muchachos. profe. Gracias. Feliz semana, feliz año. Gracias. amén Igual. para cada uno de ustedes.